Camacho, él es director general de México SOS. Muy buenas tardes, Orlando, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenas tardes. Y ahora vía este confinamiento, pero gracias a la tecnología podemos seguir comunicándonos. Sin duda alguna, la tecnología ha ayudado mucho en esta época. Primero que nada, preguntarte, ¿qué es México SOS? ¿A qué se dedican? México SOS es una organización de la sociedad civil que surge hace ya aproximadamente 10 años, después del secuestro y asesinato del hijo de Alejandro Martí, de Fernando Martí. Alejandro se propone tratar de hacer algo por los temas de seguridad y de justicia, y es cuando genera esta organización. Es una institución que como ámbito principal de trabajo es la seguridad y la justicia, y que dentro de los cambios y de los proyectos que ha realizado se manejan 3 ejes principales. Tiene que ver con la parte legislativa, con la parte del fortalecimiento institucional y con la parte de la activación ciudadana. Y de ahí hemos tomado algunos temas torales, como son el sistema de justicia penal, como son la reforma integral del sistema penitenciario, como es el número 911, como lo que tiene que ver con las mesas, la red nacional. Hemos formado una red nacional de mesas de seguridad y justicia ya en todo el país, en 18 estados, prácticamente 36 mesas, que trabajan coordinadamente con las autoridades en problemas específicos, y además el haber empujado, impulsado, incluso hasta generado una serie de leyes, desde empezamos con todo el tema del Código Nacional, la ley a favor de las víctimas del secuestro, etcétera, etcétera, pero con un principio básico que tenemos, que es: nadie puede solo. Necesitamos cerrar la brecha trabajando autoridades y sociedad civil de la mano, con metas claras y puntuales y trabajos específicos. Y ahí es en donde estamos, y estamos trabajando en México SOS. Orlando, me acompaña en esta mesa de trabajo Paco Ramírez, quien también tiene algunas preguntas. Hola Orlando, ¿cómo estás? Un gusto compartir esta mesa de trabajo, siempre interesante. Mira, me tuve que salir un poco, tema de las comunicaciones. No sé si Bere ya te cuestionó sobre este decálogo que ustedes están presentando y cuál es su objetivo. Gracias, Paco. Bueno, primero te saludo con mucho gusto, Paco. Qué gusto verte, varias veces me has entrevistado y siempre lo agradezco mucho. Mira, el decálogo, Paco, has sabido en lo que estamos muy metidos. Hemos querido aprovechar la estructura que tenemos, que hemos ido formando a través de los años, sobre todo el tema de la red nacional. Como decía hace rato, ya 36 mesas y otras 5 o 6 en camino, en 18 estados, y creemos que podemos aportar mucho al país apoyando desde esta red, desde ya la forma y el espíritu de trabajo que hemos venido llevando, ahora en el tema que nos ocupa a todos, que es el del COVID-19. En ese sentido, hemos generado hacia nuestras redes y hacia nuestras mesas, pues un decálogo importante, en donde tocamos 3 puntos principales que son los que más nos importan: el tema de la salud, el tema de la economía y el tema de la familia. En estos 3 es en donde me parece que debería estar la atención de todos los gobiernos, de todas las organizaciones empresariales y, por supuesto, de todas las organizaciones sociales. Por eso hemos generado, a nosotros nos sirve de paraguas, de guía para las acciones puntuales que ya tenemos muy preparadas y que ya en muchos lados las estamos llevando a cabo. Eso sin descuidar el tema de la seguridad y de la justicia, que es nuestro tema. Pero porque sabemos que si no cuidamos este otro, el tema se nos convierte en un tema de seguridad nacional, que después a ver cómo lo paramos. Hay varias propuestas en la mesa, entre ellas ustedes piden que se reoriente el presupuesto de salud. ¿Qué mecanismos se deberían de seguir, sobre todo para que también pues sea eficiente este reordenamiento y que sea transparente? Mira, Berenice, yo creo que no metiéndonos en tanto detalle, pero me parece que lo que sí deberíamos de contemplar primero es, creo que no debemos de asignar o cambiar o reasignar cuestiones y presupuestos de seguridad a temas de salud. Me parece
que ese es el primer punto que creo que no debería de ser. Segunda cuestión, ¿por qué? Porque el tema de seguridad, pues es uno de los temas, hasta antes de este tema, llevamos 12 años con el tema de la inseguridad encima, que es el que nos tiene pues alarmados y trabajando en estos temas. Entonces, me parece que eso es una primera cuestión que no debería de ser. Lo que sí deberíamos de hacer es reorganizar, revisar qué temas de infraestructura, por ejemplo, se podrían no eliminar, sí tal vez pausar hacia unos meses posteriores, como está pasando en muchos temas de la economía, y cómo poderlos reasignar a este tema. Y entonces fijar las prioridades que sí tenemos. Por ejemplo, preguntarnos si realmente todos nuestros hospitales cubren y están cubriendo la demanda necesaria, especialmente las del sector público. Si nuestros doctores, médicos, cocineros que se encuentran en los hospitales realmente tienen toda la protección. Yo me atrevería a decir que no es así. También podríamos pensar, para dejarle su presupuesto a seguridad, cómo estamos arriesgando a los policías, a la gente que está enfrentando esto en las calles, a los que no pueden guardarse, también cómo están. Entonces reasignaríamos partidas de otros rubros que hoy podrían no ser tan prioritarias como la de estos dos y poderlos pasar, pero no entre ellos dos morderse, porque son los dos temas principales que creo que tendríamos que cuidar profundamente. Bueno, hay que hacer mención, y esto sí es de tus temas, Orlando, el tema de la seguridad. Hace un rato platicábamos con el presidente de Concanaco Servitor y en algún momento habló de la gobernabilidad. Y esto nos lleva a pensar justamente que ante una situación de emergencia con falta de empleos, empresas quebradas, cerradas, definitivamente un panorama económico adverso, vienen situaciones que tienen que plantearse, como bien lo mencionas tú en el decálogo, en el México SOS, lo marcan como una emergencia nacional. ¿Cómo se tendría que actuar? Yo creo, Paco, que lo primero es no descuidar lo que ya se está haciendo. Eso es lo primero, porque no es que haya llegado el coronavirus y se nos haya ido el narcotráfico o se nos han bajado los delitos o de repente ya no tengamos extorsiones o secuestros u homicidios, sino creo que tendríamos que retomar y confirmar las estrategias de seguridad y justicia sin bajarles un centímetro, un escalón de atención. Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Ahora, es muy importante cuidar y proteger a nuestras instituciones de seguridad, porque si, como bien lo mencionas, pues esperemos que no, pero si las medidas económicas no se toman bien y no son preventivas en este momento, se nos van a voltear otra vez hacia los delitos que en algunos casos están más o menos controlados y en otros que ni siquiera todavía están controlados, como delitos del fuero común pueden ser, o delitos incluso del fuero federal. Pero podríamos hablar robo a casa habitación, robo a comercio, robo en la calle, el propio secuestro por buscar ingresos, la propia extorsión. Hoy tenemos casos ya documentados de que se están metiendo a las casas y desde ahí están privando de la libertad a la gente. Hoy tenemos casos de avisos de cómo podemos tomar una u otra tienda en grupos de jóvenes, en grupos de personas que quieran dar el puertazo para extraer todo lo que hay allá adentro. Entonces, y esto con el pretexto entre que averigua si es cierto o no es cierto, esto con el pretexto del COVID-19, me parece que hoy más que nunca tenemos que fortalecer nuestras instituciones policiales desde el fortalecimiento municipal, en correlación, que siempre lo hemos dicho, coordinación directa con la parte estatal y con la parte federal. Eso no se puede descuidar. Eso es lo primero que tendríamos que tener. Segunda parte es mantener los cuidados y protegidos. No podemos exponer a nuestro personal de seguridad y de justicia sin la protección adecuada. Y eso no en todos lados se está dando. Es un problema que tenemos que tener cuidado. Tercero, me parece que tendríamos que tener esta coordinación que hemos ido manteniendo y las tratamos de seguir con la sociedad.
no podemos descuidar la brecha que hoy hemos cerrado en muchos casos entre ciudadanía y sociedad. Más que nunca tenemos que estar unidos en denuncias, en avisos, en estadísticas, en información, en comités y en todo lo que hemos venido manejando. Y mantener la estadística muy puntual, muy clara para saber dónde atacar y en dónde se nos están brotando las cosas por este factor del COVID-19. Ahí es donde tendríamos que estar actuando, Paco, no en otra manera, sino en lo mismo que hemos estado haciendo, pero con mucha más fuerza y más fortaleza. El primer llamado es no descuidar y no bajar presupuestos. Oye, y déjame preguntarte esto. Hemos estado insistiendo mucho en quédate en casa. Sabemos muy bien que hay muchos mexicanos que no pueden hacerlo porque tienen que salir a ganarse el sustento diario en la economía informal y en la economía formal incluso. ¿Cómo ayudar? Dentro de este decálogo, ¿se tiene planeado algo? Sí, el decálogo, como dije, es un paraguas general y de ahí ya después viene una serie de acciones muy detalladas, pero mencionando una parte que me parece que es fundamental, que es la economía, Paco, y la mencionas bien. La economía debería de ser hoy el tema preventivo más importante. Por eso es que nos extraña que de parte del gobierno federal no hayan salido medidas muy puntuales, mucho más claras, como lo han hecho otros países, incluso algunos estados, en las que se favorezca estos temas de la economía. Y hablamos de las dos, de la parte informal y de la parte formal. Recuerda que tenemos el 60% de informales en las calles. La economía se compone del 60% de informales. O sea, no es un rubro menor el que debemos de destacar. Son personas que también viven de una economía que desgraciadamente hoy se complica. Entonces también hay que tenerlas en el radar. Tal vez sí, ayudándoles, pero exigiéndoles que se hagan formales. Eso tendría que ser como una moneda de cambio que había que aprovecharla, pero sería uno de los puntos que ya están puestos sobre la mesa. Y de cara a la economía formal, pues las que más nos preocupan, por supuesto, son las pymes, es la media, son los pequeños comerciantes, son los negocios pequeños, son todos ellos los que nos preocupan, pues porque de repente hay una parálisis de la economía y entonces la señora del salón de belleza pues va a dejar de tener clientes porque los clientes que iban pues están confinados en su casa, por lo tanto no tiene ingresos. Y esa persona tiene que a lo mejor que pagar 1 o 2 sueldos más, o tiene que pagar algún impuesto, o tiene que pagar alguna renta, o tiene que comer ella. Entonces, ese es un ejemplo de una persona que necesitaría un apoyo directo por parte de las instituciones gubernamentales para poder seguir funcionando y parar lo menos posible la economía. Darles ese apoyo, que no sabemos que no puede ser eterno, pero sí en algunos meses importantes. Ese tipo de apoyo concreto a estos pequeños comerciantes, medianos, incluso a los informales, con el requisito que dije de que se hagan formales, me parece que eso es lo que alivianaría muchísimo el tema económico y por supuesto el riesgo a que se convierta se nos desborde a un problema de inseguridad, que sería el primer cauce donde sería el río, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que insistir. Y los bancos están haciendo algo importante, dando meses para después retomar los pagos, pero dando ya plazos importantes. Me parece que es importante. Compañías de seguros ya la están haciendo, algunos arrendatarios ya lo están haciendo también. Bueno, esperamos esas medidas del gobierno federal. Y hoy ya hay gobiernos estatales que están tomando estas medidas en la medida de sus posibilidades. Pero todo esto, Paco, y Berenice, tiene que ser en conjunto con las organizaciones empresariales y con la sociedad. Todos estamos en la disposición de colaborar. Pues vamos a esperar que este decálogo llegue a los oídos de quienes toman las decisiones y lo toman en cuenta, porque de otra forma no queda más que como buenos deseos, lamentablemente, y estamos esperando el accionar del gobierno, de las autoridades, para sacar adelante este barco que se llama México. Orlando Camacho, como siempre, un gusto platicar contigo. Gracias a ti, Paco, a ti, Berenice, cuídense mucho
y este país lo vamos a sacar adelante, no hay ninguna duda. Hay que hacer unas medidas diferentes, nuevas, y que esto cambie para salir mejores personas, mejores familias, mejores comunidades y un mejor país. Así va a ser. Así va a ser. Orlando Camacho, muchas gracias, muy buenas tardes. Es el director general de México SOS. Berenice, adelante. Nos vamos con más información.